Doctor Crespo, ¿cómo estás? Te saludamos, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues efectivamente dices bien, se están peleando lo que quedan de esos partidos. Desde una cosa mejor que los demás partidos de oposición, pero la fractura que sufrió recientemente con Felipe Calderón, más los que le vayan a seguir, de militantes o otros dirigentes, cuadros, etcétera, pues sí, genera de todas maneras una situación complicada para el PAN, que está reacomodando sus fichas evidentemente a partir de quienes ganaron y de los acuerdos que se hicieron. Recordemos que quien gana, que es Marco Cortés, pactó con el grupo de Moreno Valle, que también en principio iba por la dirigencia del partido. Ellos pactaron, ahora pues están repartiendo, digamos, los cargos. Es muy probable que efectivamente Moreno Valle quede como coordinador en el Senado. Se supone que era parte del acuerdo. Y eso de todas maneras me parece que manda un mensaje pues no muy adecuado, digamos, para la gente que quiera buscar opciones en la oposición, porque pues Moreno Valle no es precisamente que tenga una imagen de mucha credibilidad y confianza que pueda inspirar confianza para los electores, y Marco Cortés pues a final de cuentas representa también el grupo de Anaya, que no hizo muy buen papel en el proceso electoral. Entonces, bueno, el PAN efectivamente se está debilitando con esta fractura. No creo que le haya ido muy bien en el proceso para elegir a su dirigente. Por otro lado, pues el PRD, que está peor, además quedó muy cercanamente a perder el registro en su mujer, digamos del 3%, un poquito más del 3%, pero pues en la medida en que Morena está acumulando y acaparando pues las banderas de la izquierda, ¿no?, la representación de la izquierda, yo sí me temo que el PRD, que además tiene conflictos internos, como vimos este fin de semana, muchas confrontaciones, mucha desconfianza entre las diferentes tribus, que no pueden tener una dirigencia unificada. ¿Qué mensaje, José Antonio Crespo, qué mensaje está mandando el PRD que dirime sus diferencias entre tribus a sillazos? Pues pésimo, ¿no? Está reflejando, digamos, pues la conflictividad interior, la falta de, digamos, un liderazgo por encima de los... Algo que siempre había tenido por completo, ¿no? Los principales líderes se salieron del partido y lo que quedan son tribus que se están disputando lo que queda del partido, los pocos pues recursos, los cargos, los etcétera. restos del naufragio. Los restos del naufragio no se pueden poner de acuerdo tampoco en qué hacer con el partido, si cambiarle de nombre, cambiar estatutos, etcétera. Y te digo, como te decía, no pueden tener ni siquiera una dirigencia unificada. Y ya les había costado mantener una dirigencia en los últimos años, con la salida de Carlos Navarrete, luego la llegada de Agustín Basabe y su renuncia posterior, etcétera. O sea, muy complicado, pero ahora ni siquiera pueden tener una dirigencia unificada. Es decir, no hay alguien que unifique al partido. Entonces, pero eso lo intentó Miguel Ángel Mancera, con su vanguardia progresista. Él quiso hacerse cargo de ese partido, incluso él nombró a Manuel Granados, el dirigente provisional del PRD, a lo cual renunció ayer también Héctor Serrano, el líder de esta corriente de vanguardia progresista. El caso es que el PRD es en este momento un verdadero desastre políticamente hablando hacia adentro. Así es, Pepe. Y yo sí creo que el PRD haga lo que haga, independientemente de que le cambie el nombre, de que le tenga nuevos estatutos o no. Yo creo que sí se enfila hacia una situación en la que puede perder el registro a nivel nacional en el año 2021. Yo creo que es muy difícil que el PRD pueda realmente recuperar pues el terreno perdido y que pueda mantener el registro. Entonces, en términos generales, estas señales, tanto del PAN como del PRD, lo que están reflejando es una fragmentación de la oposición, una gran debilidad de la oposición, una confrontación interna de los partidos y entre los propios partidos, que lo que van a hacer es facilitarle, digamos, a Morena que continúe con su mayoría, incluso en 2021 y quizá más allá. Entonces no haya una oposición creíble, una oposición hasta cierto punto unificada, diría yo también, una oposición organizada. En realidad, Morena haga lo que haga, o haga lo que haga López Obrador, o al margen de los resultados, no va a tener a nadie enfrente desde la perspectiva de los partidos políticos. Sí tendrá a los críticos en los medios, tiene organismos sociales, cívicos, tiene a los empresarios, etcétera, pero en el panorama partidista, Morena no tiene a nadie enfrente, Pepe.
Pues te agradezco mucho el comentario, José Antonio Crespo. Estaremos en contacto. Con mucho gusto, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias.